Excelente, chicos. Hablemos de economía, chicos. En realidad la economía está mucho más cerca de nosotros de lo que pensamos. Muchos cuando hablan de economía dicen, oye, sí, números, matemáticas, fórmulas, leyes, la ley de la oferta, la ley de la demanda, hay que calcular cuánto se produce, cuál es el costo. Y en realidad, chicos, hay una aplicación mucho más práctica y sencilla que nosotros hacemos a diario. Pero vamos a hablar un poquito de la economía y vamos a definirla. ¿Ya? Vamos a definirla. A ver, primero, la economía toma, si bien es cierto, apoyo en ciencias exactas como las matemáticas, no es una ciencia exacta como las matemáticas, porque no podemos hablar de economía como si habláramos de 2 más 2 igual a 4. Hay situaciones, fenómenos, factores que se dan dentro de la economía que se ajustan a la realidad, se pueden ajustar a medias, algunas puede ser que no se ajuste, y eso tiene que ver mucho con esta aplicación que está enfocada a cómo se comportan las personas dentro de la sociedad, ¿ya? Cómo se comportan. Y por lo tanto, la economía es una ciencia social. Ahora, la economía como ciencia, podríamos definirla a partir del año 1900 en adelante. Antes se confundía un poco con ética, se confundía un poquito con filosofía, lo vamos a ver en un momento más. Pero definitivamente, la ciencia social, que a partir de 1900 prácticamente ha ido llevando la batuta en el mundo, es la economía, apoyándose, como les digo, en ciencias exactas como las matemáticas. Ahora, ¿por qué existe la economía? Recordemos, nosotros contamos con un sinnúmero de necesidades, ¿correcto? Ahora, ese sinnúmero, ¿qué significa, chicos? Significa que son muchas, pocas. ¿Cómo serán nuestras necesidades? ¿Cómo serán las necesidades que nosotros tenemos y afrontamos durante toda nuestra vida? ¿Serán pocas? ¿Serán algunas? Correcto, infinitas, ¿no? Aparecen cuando nacemos, se van amplificando, van cambiando de forma, pero persisten en el tiempo, a la cual tenemos que sumarle más necesidades, ¿no? Que aparecen con los años. Por lo tanto, nos enfrentamos a necesidades que son de carácter ilimitado. Pero la pregunta es, ¿y los recursos que tenemos a la mano para satisfacer dichas necesidades, qué carácter tiene? ¿Cómo son? Ah, correcto, son limitados. Muchos le dicen escasos, ¿no? Entonces, chicos, ojo con esto, ¿ya? Es muy importante. La economía y la definición formal de economía le debe mucho a esta frase bisagra o esta palabra denominada administración. ¿Qué significa entonces la economía? Justamente significa administrar los recursos escasos para poder satisfacer de la mejor forma nuestras necesidades ilimitadas. Y ojo, chicos, digo de la mejor forma. De la mejor forma no significa satisfacer todas nuestras necesidades. ¿Por qué no significa satisfacer todas nuestras necesidades? Porque no podemos. Entonces, profesor, ¿qué buscamos nosotros satisfaciendo nuestras necesidades? Buscamos el mayor bienestar posible, tratando de satisfacer las necesidades que para nosotros son prioritarias. Y chicos, en este momento tenemos, por ejemplo, a Vilma, Patricia, Yulimar, tenemos a Sol, ¿correcto? Y miren, posiblemente cuando hablemos de necesidades y priorizar necesidades, cada uno tenga una diferente escala en el momento de priorizar. Si bien es cierto, todos buscamos principalmente alimentarnos como una necesidad, buscamos tomar o beber algún líquido como parte de hidratarnos, podemos tener una escala diferente de necesidades. ¿Y cómo así? Lógico, porque tenemos diferentes costumbres, diferente formación, diferentes gustos, diferentes preferencias. ¿Correcto? Pero se va a buscar de alguna forma satisfacer de forma óptima. Óptima no significa total, ¿ya? ¿Qué cosa? Satisfacer nuestras necesidades frente a los recursos escasos. Algo bien simple, una muestra muy, digamos, sencilla de una necesidad y en este caso también un recurso limitado. Miren, ¿ah? Yo, por ejemplo, y ustedes también les ha debido pasar cuando iban al colegio, papá, me voy al colegio, listo, toma 10 soles para el día, para los pasajes, toma 5 soles para los pasajes, te alcanza por una pequeña merienda a mitad del día porque llegas a almorzar a casa,
te alcanza para los pasajes. Pero esos 10 soles, en un momento determinado, te sirvieron para pagar un taxi, porque te quedaste dormido, porque querías dormir un poco más. Pregunta, al gastar esos 10 soles, ¿por qué ya no podrías tú hacerlo habitual? Eso de comer una merienda a mitad del día, por ejemplo, en el colegio. ¿O no, por qué no lo podías hacer? En el momento de gastar casi todo en el taxi. ¿Qué pasaba? Podríamos decir que ese billetito de 10 soles me muestra lo que es un recurso escaso o no. Porque yo en el día puedo tener, correcto, quedo sin recursos escasos, correcto. ¿Se dan cuenta? Yo puedo tener 3, 4 necesidades que cubría, ¿no? Un cafecito en la mañana, un sanguchito ahí en la cafetería del colegio, ¿no? Pero en el momento que pagué el taxi, listo, me quedé sin recursos. Y eso me muestra que ya no puedo hacer lo demás. Tengo que priorizar, buscar, ¿correcto? Un mejor beneficio. Ahora, chicos, el objetivo de la economía justamente es eso. ¿Cuál es? Generar, en este caso, el beneficio de la sociedad. Y otra cosa fundamental, si los recursos fueran ilimitados, ¿tendría razón de existir la economía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendría razón de existir la economía? No. Por lo tanto, podríamos llamarle que en este caso la economía es la ciencia de la escasez, ¿no? Se encarga de ver cómo podemos enfrentarnos a esa escasez y cómo podemos administrar de la mejor manera esos recursos buscando optimizarlos. ¿Está bien, chicos? Listo. Espero que haya quedado claro entonces cómo vamos con el audio. ¿Todo bien? ¿Sí? Buenísimo, chicos. Perfecto. Etimológicamente hablando, bueno, podríamos hablar de oikos, casa o hacienda, nomos, administración. La economía se basaba o tenía como objetivo una administración óptima de lo que era la casa, la hacienda o el hogar. ¿Ya? Ojo, tiene un poco de relación con lo que vemos ahora, ¿no? Porque en realidad nosotros primero pensamos en administrar nuestra propia casa, buscando satisfacer como familia nuestros recursos, y esa familia es parte de una sociedad. O sea que del bienestar individual o familiar podríamos hablar de un bienestar social. Y eso es lo que se busca, finalmente, administrar esos recursos, primero a nivel casa, familia, y luego podríamos decir a un nivel un poco más amplio, llevándolo a toda la sociedad. Entonces tiene mucho de razón, ¿no? Un poco de comenzar desde el punto de partida que es, ¿no? Nuestra casa, ¿ya? Entonces, ojo, recordemos, la base de la economía está o gira sobre ese punto bisagra o esa palabra bisagra llamada administración, administrar. ¿Está bien? Principio de la economía, ¿cuáles son los objetivos de estudio? Ojo, de problemas relacionados con la producción. Chicos, recordemos, para poder satisfacer una necesidad, el bien tiene que producirse. Y no solamente tiene que producirse, tiene que también distribuirse, o sea, llegar a las manos de las personas que los van a consumir. Pero ahora, chicos, no solamente hay que solucionar problemas relacionados a producir un bien. ¿Qué otra cosa satisface necesidades para las personas, aparte de los bienes? A ver. Correcto, Vilma, correcto, Jefferson, correcto, Melanie. Servicios, correcto. Y vemos que ya sea el recurso natural se puede transformar en un bien o puede servir para brindar un servicio. Ese bien tiene que producirse, ese servicio tiene que generarse y luego tiene que llevarse al alcance de las personas como objetivo, satisfacer las necesidades de las personas, las necesidades humanas. ¿Está bien? Listo. Continuamos. Ahora, ya vamos a ver también que tiene una finalidad, es ordenar y clasificar los fenómenos económicos para determinar qué cosa, las leyes. ¿Qué son los fenómenos económicos? Todo lo que nos pasa en ese camino que nosotros estamos tratando de seguir cuando hablamos de administrar los recursos escasos. Vamos a ver que se generan leyes, se generan conceptos, que se generan fenómenos que van a ser cuantificados, cualificados, y que a partir de esas leyes económicas, que más adelante van a darnos el camino a la satisfacción de las necesidades. Entonces, chicos, todo tiene un orden, ¿correcto? Todo tiene un orden. Pero ese orden, todo llega al mismo puerto, y el puerto es satisfacer nuestras necesidades, que como hemos podido ver desde el comienzo de la definición de economía, son ilimitadas.
de satisfacer de la mejor manera esas necesidades ilimitadas es, en este caso, hablaríamos de la generación del bienestar para las familias y luego para la sociedad. ¿Está bien? Listo. Métodos de estudio, ¿ya? De la economía. Son dos métodos fundamentales. El inductivo, ir de lo simple a lo complejo, de lo particular a lo general, y el método deductivo, ir de lo complejo a lo simple, de lo general a lo particular. Profe, a ver un ejemplo de inductivo sencillo. Yo veo un caso aislado, ¿ya? Digamos, veo que en Sudáfrica sube el precio del trigo y veo que en Lima sube el precio del arroz y veo que en ambos lugares que están uno totalmente opuesto al otro, hablando del globo terráqueo, está bien, nos damos cuenta ¿qué cosa? Nos damos cuenta que en ambos lugares ha descendido el consumo de ese cereal. El consumo de arroz por un lado en Lima, el consumo de arroz por otro lado, o perdón, de trigo por otro lado en Sudáfrica, y comienzo a acumular esos fenómenos particulares y llego a una ley general. ¿Cuál sería mi ley general? La ley de la demanda. ¿Y qué dice la ley de la demanda? Que cuando el precio de un bien normal, de consumo normal, aumenta, la cantidad de unidades o la cantidad demandada o la cantidad de kilogramos, dependiendo del peso, ya, que se consumen de dicho producto, disminuye. O sea que en una acumulación de casos particulares estableció una ley general. Método inductivo. Método deductivo, al revés, parto de algo general y puedo explicar algo particular. Por ejemplo, chicos, si mañana ustedes escuchan la noticia en televisión que dice en Argentina subió el precio de la carne, sin ustedes estar en Argentina, sin haber visto qué está pasando en Argentina, sin tener un mayor panorama más allá de 3 o 4 cosas básicas que conocen de Argentina, ¿qué podrán ustedes deducir de esa elevación del precio de la carne? ¿Qué pasará con la cantidad de carne que consume el poblador argentino? A ver, chicos, correcto, clarísimo. Clarísimo, Luciana, Jefferson, Vilma, correcto, correcto, Patricia. Disminuye. ¿Por qué? Tomé como punto principal la ley de la demanda, fui de lo general y pude explicar un caso particular. O sea, deduje algo, correcto, deduje algo. No hablemos un poco de inversas, Luciana, porque cuando hablamos de inverso, hablamos de una relación un poco más matemática, ¿ya? Un poco más matemática. Y en un momento, esas matemáticas puede ser que no nos den esa explicación. Recordemos que la economía es una ciencia social. Dejemos las matemáticas para cálculos puntuales y específicos dentro de lo que es la economía. Vamos a apoyarnos en las matemáticas, no lo tomemos como una premisa dentro de la definición. Ya vamos a tomarlo como un tema más que todo teórico. ¿Ya? Entonces, inductivo, particular a general, deductivo, general a particular. ¿Está bien, chicos? Listo. Rapidito, evolución histórica, como le dije al comienzo, esto creo que ya lo han podido ver ustedes un poco en Historia Universal, si han estudiado filosofía en el colegio o han visto filosofía también, les han hablado definitivamente de Platón, les han hablado definitivamente de Aristóteles. Recordemos, chicos, que la economía no es una ciencia antes de 1900, ¿ya? Exactamente en 1903. Antes era confundida o había pequeños chispazos de economía cuando hablábamos de la ética, cuando hablábamos de la filosofía, de la sociología, ¿ya? Entonces, hablemos un poquito de esos pequeños vestigios de economía. Por ejemplo, Platón, ¿no? Listo. Él habla de la sociedad, la economía, dentro de lo que podríamos llamar ya una estructura política y económica de una ciudad denominada ciudad-estado, compuesto por 3 clases sociales, lo que podríamos llamar clase alta, media y baja. Bueno, él le llamaba gobernantes, guerreros y artesanos. Ahora él decía algo fundamental. Solamente los artesanos pueden tener propiedad privada. Oye, ¿por qué los gobernantes y los guerreros de las clases más altas no? Porque buscar tener propiedad privada puede llevar a los gobernantes y a los guerreros a la corrupción, ¿correcto? A la corrupción. Ahora, chicos, parece que Platón hubiera conocido un poco la realidad de lo que iba a pasar luego en países como el de nosotros, ¿no? ¿Qué ha pasado con la gran mayoría de gobernantes
después del gobierno militar que abarcó toda la década de los 70. ¿Qué ha pasado prácticamente con todos los gobernantes de supuestamente esta corriente democrática que sucedió a los gobiernos militares de Morales Bermúdez y el señor Velasco Alvarado? Crisis, correcto, pero esa crisis ha hecho que muchos, se han dado cuenta, estén sentenciados, acusados y por no querer ir a la cárcel han llegado hasta el suicidio, ¿correcto? ¿Por qué? Roban, ¿correcto? Entonces, ¿tenía algo de cierto lo que decía Platón o no? Oye, si tú gobiernas, eres guerrero, o sea, eres gobernante o eres parte del ejército y tienes facilidad de poder acumular propiedad privada, dejas de preocuparte por la sociedad y te preocupas primero por tu bolsillo, ¿no es cierto? Se parece, ¿no? Habrá que preguntarle al señor Kuczynski, Humala, al señor Vizcarra, ¿no? ¿Está bien? Al señor García, teníamos que hacer Ouija para comunicarnos con el señor García, ¿está bien? ¿Se dan cuenta? De alguna forma, por ahí, Platón tenía algo de razón. ¿Bien? Listo. Ahora, ¿qué decía? Decía, en este caso, el señor Platón también, que él asumía que la ganancia, o sea, yo vendo algo, produzco algo y lo vendo a un precio que me genere una ganancia, o el interés, ¿qué es el interés? Cuando cuento con dinero y no lo uso, lo presto pero con una cierta tasa de ganancia, que es el interés. Son males necesarios, o sea, no está de acuerdo, pero sabe que dentro de la sociedad se necesita. ¿Está bien? Se necesita. ¿Ya? Y también él habla de la división del trabajo, ¿ya? Y un poquito de la productividad. Habla entonces en este caso que la ciudad-estado se basa en la división del trabajo y la especialización como fuente de crecimiento de esa ciudad. ¿Está bien? Ahora, aparece Aristóteles, que es el principal discípulo de Platón, y es su discípulo, pero le da la contraria. Por ejemplo, no acepta la concepción de ciudad-estado. Para él la ciudad-estado no existe. ¿Está bien? En segundo lugar, la propiedad privada no debería ser solamente para la clase más baja, sino para todos. ¿Ya? ¿Está bien? Y ojo, miren, el intercambio de bienes mediante el dinero como un mecanismo natural solamente para satisfacer necesidades. O sea, no se puede acumular riqueza según la concepción de Aristóteles. Yo aquí le digo que es una concepción bastante filosófica, ¿no? Profe, ¿por qué filosófica? Chicos, les hago una pregunta. Si tú fueras empresario en estos días, ¿tú producirías simplemente para satisfacer las necesidades de otro, sin buscar algún fin de lucro? ¿Tú pondrías una empresa, invertirías, te la jugarías, simplemente para que la sociedad satisfaga sus necesidades y punto? ¿Qué pasaría si te dijeran, no vas a tener ganancia? Correcto. Y chicos, no solamente actual, en la actualidad, sino hablemos de todos los tiempos. Si yo voy a invertir, sacrificar trabajo, tiempo, voy a generar una ganancia. Voy a querer generar algo que me motive a un interés, ¿correcto? Si presto mi dinero. Entonces, correcto, ahí como dice Vilma, no hay motivación. Por lo tanto, hablar de ese mundo ideal donde yo produzco solamente para que todos satisfagamos nuestras necesidades es algo bastante filosófico, que sale un poco del marco económico. ¿Está bien? Por eso les decía que la economía en sus primeros pasos estaba un poquito, ¿no?, inmersa, escondida dentro de la filosofía, la ética, etcétera. ¿Está bien? Listo. Continuamos, chicos. Paso rápido por la Edad Media. La Edad Media tiene como principal figura el señor feudal. Si hablamos de Edad Media y hablamos del señor feudal, hablamos prácticamente de un mundo de abusos, ¿no? Donde hablábamos del señor feudal, que era el que tenía el control del ejército, y el ejército tenía el control de la clase más baja, que eran los agricultores. ¿Está bien? Agricultores. Ahora, ojo, hay algo, digamos, una especie de dicotomía, ¿no? De doble verso. Aquí el papel preponderante lo juega la iglesia que en muchos, ¿no? Y dentro de esa protección, la iglesia fue acumulando riqueza a tal punto que en nuestros días la iglesia católica, me refiero, hay diferentes iglesias y la verdad es difícil hacer un análisis de la religión,
pero la Iglesia Católica ha acumulado, el Vaticano es uno de los principales poderes económicos del mundo, y fue acumulando riqueza a partir de esto, ¿no? Entonces, se decía, y Santo Tomás de Aquino, uno de los principales representantes de la Iglesia, en ese momento hablaba del justo precio, que se condenaba a la usura, ¿no? ¿A qué se le llamaba usura? A la ganancia generada por el uso de dinero, o sea, los intereses, ¿ya? ¿Está bien? En este caso, ¿ya? Pero recordemos que se condenaba a la usura. Una dicotomía, les dije, porque al comienzo se protegían muchas cosas, se avalaban mucho, por un lado, pero por otro lado se hablaba de, ¿no?, una sociedad más justa, de que no haya usura, y definitivamente, chicos, creo que el modelo de la Edad Media no es el más, podríamos llamarlo, idóneo para tratar de explicar, ¿no?, esa relación, porque eran totalmente extremos. Por un lado se hablaba de una cosa, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que hablaba del justo precio, o sea, que no debería generarse ganancias al momento de producir algo, y por otro lado, pues, se hablaba de una explotación con la venia de la Iglesia por parte de las clases más bajas relacionadas con el sector agrícola. ¿Está bien? Listo. Ahora entramos a la edad moderna, chicos, ¿ya? Y vamos a hablar de las famosas doctrinas económicas. Algo que deben tener ustedes en cuenta: la doctrina económica no aparece porque a alguien se le ocurrió, aparece porque trata de explicar un poco qué pasaba en esa realidad durante esos días con los países que trataban de controlar el mundo en ese momento. Por ejemplo, los mercantilistas, principal representante Thomas Moon, ya hablaban de que la riqueza se basa en ¿qué cosa? En la acumulación, ¿ya? Y esa acumulación te la trae el comercio y la circulación de dinero, o sea, movimiento de oro y plata, que entre la gran mayoría de oro y plata que tú puedes acumular en tu territorio y que salga lo menos posible. Lo que en nuestros días se llamaría tratar de que la balanza comercial sea positiva, ¿no? Que entre mucho dinero por exportaciones, que salga poco dinero por importaciones. ¿Quién debe encargarse de que este dinero se mantenga, que este oro y plata se vaya acumulando y no salga? Bueno, el Estado. Por lo tanto, se promueve el intervencionismo del Estado. ¿Está bien? Él debe salvaguardar que ese oro se quede dentro, y el país que más acumule es el país que será rico. O sea, la riqueza de una nación depende de la acumulación. Chicos, una pregunta: ¿tendrá sentido en esa época hablar de acumulación o no? ¿Cuáles eran las tres potencias más grandes del mundo? Francia, España e Inglaterra. ¿Y a qué se dedicaban? ¿A qué se dedicaban, chicos? ¿Cuál era su trabajo? Ese trabajo correcto, Melanie lo dijo bien claro, ¿ya? Si bien es cierto, la palabra es colonizar, esa es la palabra bonita, pero en realidad no colonizaron. ¿Qué fue lo que hicieron? Conquistaron, ¿no? Porque venir a robarse el oro y la plata, asesinando a sociedades que podríamos llamarle culturalmente se encontraban relativamente atrasadas, aunque vemos que definitivamente en otros aspectos estaban muy adelantadas, por ejemplo, aspectos arquitectónicos, ¿ya? Pero definitivamente ese separatismo que había en muchos países fue aprovechado ¿por quién? Por estas colonias que lo único que hicieron fue conquistar, llevarse todo el oro y la plata. Francia fue por el lado de África, España vino por aquí, por Perú, se dio una vueltita por México. ¿Y cuál era la idea? Vamos a llevarnos todo lo que podamos, ¿no? Si nos podemos llevar al Inca, mejor, ¿no? ¿Y qué pasó? Finalmente, ustedes saben que el resultado era ese: competir por acumular. ¿Y quién debería cubrir esa acumulación y protegerla? Los estados. Por lo tanto, proteccionismo del Estado, intervención del Estado. ¿Está bien? Riqueza de una nación basada en la acumulación. Aparece unos años después, ¿ya?, una escuela totalmente opuesta, que ya no habla, miren, ya no habla de acumular, ya no habla del metal, del oro y de la plata, habla de la tierra, que la riqueza de un país está en función a su tierra, una tierra más rica, ¿ya? El aprovechamiento del factor tierra. Y algo fundamental, chicos, la no intervención del Estado, dejar hacer, dejar pasar. ¿Y cómo se equilibra la economía, señores fisiócratas? Fisiocracia significa gobierno de la naturaleza. Bueno, la naturaleza equilibra todo. ¿Está bien? La economía, si tiene algún, o la sociedad, si tiene algún tema,
algún problema de desequilibrio, la economía, en este caso, podrá ser equilibrada a través de la propia naturaleza. Si nosotros en este momento escucháramos eso, nos reiríamos, ¿no? No, hay que esperar que la pandemia y las complicaciones económicas que ha traído sean ajustadas simplemente por la naturaleza. Es algo pues que colinda más con lo filosófico que con lo económico. Pero bueno, había una escuela que lo determinaba y por lo tanto determinaba que el Estado no debe intervenir. El famoso dejar hacer, dejar pasar. ¿Está bien? También recordemos que ellos son los autores de la tabla económica, matemáticas a la economía, definitivamente. Y el principal representante es François Quesnay. Ahora, Quesnay decía, todo tipo de trabajo es estéril. El único tipo de trabajo aceptable dentro de la economía, ¿cuál sería si hablamos de la tierra como principal fuente de riqueza de una nación? ¿Cuál sería? A ver, chicos. Correcto, Melanie, Patricia, Luciana, la agricultura, definitivamente. El resto es estéril. La agricultura es la única que nos abre el camino, ¿no? Que nos hace ver la luz, en este caso. Perfecto. Listo, chicos. ¿Cómo vamos con el audio? ¿Estamos bien? ¿Todo claro hasta el momento? ¿Cómo tiene que ser? Todo claro, excelente. Listo, chicos. Perfecto. Vamos a pasar una... Extraño comenzar clases previo a la Navidad, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Al final de la clase ya nos diremos feliz Navidad, chicos. Listo. Una escuela que ha trascendido épocas. La escuela clásica. Ojo, muchos la conocen como la escuela liberal, otros como la escuela capitalista. Se la ha renombrado como clásica porque justamente ha trascendido y sus preceptos han servido como base para muchas otras escuelas que han ido derivando en el tiempo. Es tan trascendente que a su principal representante se le conoce como el papá de la economía. ¿Quién será el padre de la economía, chicos? A ver. Adam Smith, correcto, muchachos. Adam Smith, correcto. ¿Ya? Y miren, vamos a tratar de entender esta escuela dentro del entorno de la llamada revolución industrial y el surgimiento del capitalismo. ¿Quién es el capitalista? El que llamamos en nuestros días empresario, aquel que pone el dinero, ¿no? Que en este caso, chicos, saca adelante la empresa, aquel que invierte. Ese es el empresario, ese es el capitalista. ¿Está bien? ¿Y qué dice el señor Smith? Primero habla de la famosa frase, la mano invisible. La economía se rige simplemente y se equilibra por la libre interacción entre la oferta y la demanda. Chicos, en ese momento no se planteó y se habló de oferta y demanda, sino que se decía que hay un grupo de personas que venden y hay un grupo de personas que compran. Y cada uno busca su propio beneficio, o sea, es egoísta. Y dentro de ese egoísmo, cada uno jalando agua para su molino, al final del camino se llegará a un equilibrio. ¿Está bien? Se llegará a un equilibrio. ¿Correcto? Por lo tanto, eso es lo que se planteaba dentro de ese concepto de revolución industrial. Ahora, definitivamente ya se habla del valor de uso y valor de cambio de los bienes. Lógico. Recordemos, si yo tengo, como le explicaba a sus compañeros temprano, me decían, profesor, ¿me puede explicar un poco del valor de uso y valor de cambio? Yo le digo, tú tienes un valor en la mano. Claro, profe. ¿Tú le das un valor cuando lo usas? Sí. Pero si tuvieras que tomarlo como una mercancía para intercambiarlo por otras mercancías, ¿le darías un valor de cambio o no? Sí. Por ejemplo, yo te cambio solamente mi celular que tiene en realidad 64 gigas, que en realidad me sirve para comunicarme hasta con Marte, lo puedo cambiar solamente por un televisor de tantas pulgadas o por un equipo tal o por tal cosa o por tal bicicleta, etc. Bueno, ahí está tu valor de cambio. Pero tu valor de uso es el valor que tú le vas a dar cuando tú utilizas el producto, ¿ya? O el celular en este caso, para poder, no sé, cubrir tus necesidades del día. Todos sabemos, chicos, yo he tomado el ejemplo del celular, porque todos sabemos que cuando sales de tu casa y te olvidas el celular en tu casa, definitivamente, ¿qué es lo que sucede? Parece que salieras desarmado a la calle, ¿no? Se ha vuelto prácticamente una herramienta del día a día y es algo que llevamos sí o sí. Hasta mucha gente se puede olvidar la billetera, pero no se puede olvidar el celular porque hasta te sirve para poder hacer
usar aplicaciones para pagar. Entonces, en realidad, se ha vuelto una herramienta indispensable que tiene un valor de uso como todo bien y un valor de cambio. ¿Está bien? Otra cosa fundamental, chicos. A ver, acumulación, riqueza de una nación dicha por los mercantilistas. La tierra, ¿no? Riqueza de una nación por parte de los fisiócratas. ¿En qué se basa la riqueza de una nación para los señores clásicos? En el trabajo, ¿ya? Y en la división, especialización y cuán productivo y eficiente puede ser este trabajo. Otra cosa que deben saber ustedes los clásicos, son los primeros que pusieron la primera piedra para lo que llamamos el comercio internacional. Partió con Adam Smith, que hablaba de las ventajas absolutas, y fue cerrado por David Ricardo, discípulo de Smith, que hablaba de la teoría de las ventajas comparativas, cuando se mencionó, en este caso, el comercio internacional. ¿Y qué decía esa teoría? Que un país debe especializarse en la producción de un bien que mejor puede hacer desde el punto de vista de calidad y costo. ¿Está bien? ¿Listo, chicos? ¿Claro entonces? Ahora, ¿cuál es la crítica a la escuela clásica y quiénes aparecen criticando a la escuela clásica? Aparece la famosa escuela marxista-socialista. ¿Y por qué la aparece criticando? ¿Ya? ¿Por qué la aparece criticando? Porque lógico, se dieron cuenta que quien trabajaba en las fábricas durante la Revolución Industrial era aquel que cada vez se volvía más pobre. Y más bien los dueños de las fábricas eran aquellos que se volvían, en este caso, cada vez más ricos. Ahí aparece la figura de Carlos Marx y el famoso socialismo, marxismo, y aparece esa frase que es la bandera del socialismo, la plusvalía. ¿Qué decían, en este caso, los señores socialistas sobre la plusvalía? Que ya, está bien, que en este caso, el capitalista no ganaba tanto por el valor que podía sacar cuando producía un bien. O sea, ustedes recuerden, ¿no? A ver, por ejemplo, yo produzco un bien y me cuesta 8 soles producirlo, lo vendo en 10 soles, bueno, tengo ganancia más o menos de 2 soles por cada producto que vendo. Pero él decía que la principal ganancia del capitalista no estaba en ese precio de diferencia o en esa diferenciación, sino estaba en que dejaba de pagarle el justo precio por trabajo a la que empleaba. Por lo tanto, la plusvalía es el valor no pagado de trabajo del obrero que crea una ganancia para el bolsillo del empresario o capitalista. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, ya. Y el desarrollo de la teoría del valor trabajo, si bien es cierto, fue planteado inicialmente por los clásicos, fue desarrollado por ¿quién? Por los socialistas. ¿Y qué dice la teoría del valor trabajo? El valor de las mercancías está en función a la cantidad de trabajo que se le debe imprimir a cada producto en el momento de realizarlo o producirlo. ¿Está bien? De cada bien, en este caso. Ahora, chicos, tiene bastante lógica el tema del socialismo. Y ustedes van a poder darse cuenta que en la actualidad, prácticamente, la escuela clásico socialista ha trascendido en el tiempo. Todavía hablamos de gente que, ¿no?, basa su doctrina, su forma de pensar. Lo están viendo ustedes en el mismo Congreso, ¿no? Aunque bueno, nuestro Congreso tiene algunos matices, ¿no? Como yo siempre digo, es bien fácil ser socialista cuando en tu casa vives como capitalista, ¿no? Definitivamente. Pero hay algo que es bien cierto. El socialismo apareció como una forma, y el señor Marx planteaba la lucha de clases, una lucha de clases que estaba definida sobre la base de el que trabaja vive cada vez más pobre y el que es simplemente el que pone el capital es el que se lleva todo. Ahora, chicos, vamos a ser bastante sinceros dentro de un punto de vista de equilibrio, ¿ya? Con lo cual no los quiero llevar ni al camino socialista ni al camino clásico o liberal, porque cada uno tendrá su forma de ver las cosas y pensar y su propio análisis económico de las situaciones, pero definitivamente, chicos, hay algo que ustedes deben entender. Si ustedes en algún momento fueran capitalistas, estuvieran en el lado del empresario, también buscarían, ante poner dinero, invertir y arriesgarse, buscarían generar la mayor ganancia.
Entonces yo creo que debería haber un equilibrio, ¿no? En el cual el capitalista busque generar ganancia, pero ojo, a la vez también pues no busque aprovecharse de algo que simplemente lo hace porque tiene la sartén por el mango. ¿Y qué es? El salario o el bolsillo del trabajador. Entonces debería haber un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre ambas partes, que definitivamente uno puede analizar y puede llegar a ese punto de equilibrio a través de leer un poco de ambas doctrinas, ¿no? De ambos autores, si nos queremos referir a Smith y el señor Karl Marx. ¿Está bien? Chicos, ¿cómo vamos con el audio? ¿Todo bien? ¿Continuamos? Sí, listo, todo bien, perfecto, muchachos, listo. Neoclásicos, rapidito, neoclásicos son un poco de la continuación de los clásicos, ¿ya? Siguen con la premisa de que el Estado no debe intervenir en la economía, ¿ya? Siguen hablando de mano invisible, pero aquí, chicos, hay cosas fundamentales. Número uno, son los primeros que ya atacan conjuntamente el análisis de la oferta con la demanda. Ya no lo toman o lo analizan de forma aislada, sino conjunta. Número dos, y esto es importante, chicos, si ha sido pregunta de examen, introducen la teoría de la utilidad marginal. ¿Ya? Chicos, en realidad todos pensamos en términos marginales. ¿Qué significa marginal, profe? Si yo voy a dar un paso adicional, ¿qué me recompensará ese paso adicional? La gente no hace las cosas por amor al arte. Un empresario no compra una máquina más o contrata 5 trabajadores más pensando en que va a perder. Él dice, ¿cuánto pienso ganar con cada trabajador extra, con cada máquina comprada extra? Y si no gano o gano menos de lo que yo pensaba, simplemente no invierto. Ese paso adelante que todos normalmente hacemos, tomamos, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy estudiando en este momento, ustedes se están preparando, tienen un objetivo, buscan una utilidad a futuro. Si no, en realidad no tomarían la decisión de estudiar. Y eso tiene que ver mucho con el análisis marginal de las cosas. Eso lo llevó a cabo la escuela neoclásica. ¿Ya? Otra cosa, ya analizan la economía no solamente desde un punto de vista integral, sino ven y analizan el comportamiento de los individuos. ¿Está bien? De los individuos. Y le meten mucho más matemática y análisis matemático a la economía. Ahora, todo supuestamente funcionaba en base al pensamiento liberal o clásico y los neoclásicos siguieron llevando esto. Entonces, la mano invisible aparentemente funcionaba en la economía. ¿Cuándo creen ustedes que nos terminamos de dar cuenta que la mano invisible en realidad funcionaba a veces sí, a veces no? ¿Qué factor o qué situación fundamental le pegó un cachetazo a la mano invisible? Hizo que la mano invisible sea, digamos, más invisible de lo que ya era. Tan invisible como que nunca apareció, ni nunca equilibró la economía. ¿Cuándo pasó eso, chicos? A ver, hay algo fundamental sobre principios. Correcto, el crack del 29, la Gran Depresión, la caída de la bolsa, el Jueves Negro. Correcto, perfecto, como le quieran llamar. Y en base a eso, ya aparece la figura de los keynesianos, ya, de John Maynard Keynes. Algo fundamental, chicos, ya. A ver, toda economía tiene altos y bajos. Y cuando hay bajos, esa parte de la economía se denomina como recesión. Entonces, ¿qué pasó? En la recesión, en ese año, bueno, nos vinimos en picada, pues, ¿no? El mundo se vino en picada. ¿Qué pasó fundamentalmente? Bueno, las empresas comenzaron a quebrar, comenzaron a despedir gente, la gente comenzó, en este caso, chicos, a quedarse sin dinero al ser despedida, tenía menos que comprar y las empresas tenían menos que vender, por lo tanto, se creó una bola de nieve grande, más despedidos, más empresas quebradas. ¿Qué debería pasar para que la economía se recupere, ya que la inversión y el consumo privado se habían venido al piso? Bueno, ese consumo privado debería ser correcto, debería de reemplazarse por el consumo del Estado, el gasto del gobierno. El Estado debe intervenir en este caso, ¿ya? Debe ampliarse y crecer el gasto público. ¿Para qué? Para que el gasto público genere compras a las empresas vuelvan a crecer, vuelvan a contratar trabajadores y así el bolsillo regrese, o en este caso el dinero regresa al bolsillo de la
de los privados y los privados puedan sacar más adelante la economía. Por ende, se generaba, ¿qué cosa? Se generaba el gasto público, un aumento del gasto público, una intervención del Estado fundamental para recuperar la economía. Entonces, eso fue lo que planteó Keynes y aparentemente todo estaba bien. ¿Todo estaba bien hasta cuándo? Chicos, hasta finales de los años 60 y comienzo de los 70, donde aparece el fantasma de los precios que cada vez aumentaban y aumentaban sin fin. ¿Cómo se le llama a esa situación con un aumento generalizado de los precios en el tiempo? Inflación, correcto, como dice Yulimar, presión inflacionaria. Y lógico, chicos, el Estado, para poder consumir, debe imprimir dinero. Y al imprimir dinero, inyectas más masa monetaria. Y cuando inyectas más masa monetaria y hay mayor poder de gasto, hay un impulso constante al aumento de los precios. Más gastas, más quieres. Recordemos algo, chicos, cuando la producción no va de la mano con la cantidad de dinero que hay, o sea, hay más dinero que producción, definitivamente hay una tendencia a que los precios se eleven. Y se comenzaron a generar en muchas potencias del mundo la famosa inflación. Aquí aparece la figura del señor Milton Friedman. ¿Qué plantea Friedman? Uno, la reducción inmediata del gasto público, la reducción de la emisión por parte de los estados y en este caso, ¿qué cosa? Dice que la inflación tiene que ver directamente con un fenómeno monetario, ¿correcto? Causada por el exceso de la cantidad de dinero. Por lo tanto, la solución que deben tomar los estados es ¿qué cosa? Un control inmediato de la política monetaria relacionada a la emisión. Reduzco mi gasto, reduzco la emisión, controlo la inflación. ¿Está bien? O sea, que la crisis económica que se estaba dando, la inflación que se estaba dando a finales de los 60, era netamente responsabilidad del Estado al haber incrementado sus gastos para sacar la economía de adelante. ¿Está bien? ¿Listo, chicos? ¿Se entendió entonces? ¿Todo claro? Recordemos que nosotros somos expertos en inflación, ¿no? Gracias al señor Alan García, nos volvió expertos en la inflación. Prácticamente se destruyó el país sobre finales de los 80. Nos costó recuperar. Nosotros esperemos que la pandemia no genere estragos que otra vez tengan que llevarnos a 30 o 40 años de ajustar el cinturón para volver a recuperar los niveles económicos que teníamos hasta febrero del año pasado. O de este año, en realidad, porque es de este año, porque este año todavía no termina. ¿Está bien? ¿Qué es política monetaria expansiva? Definitivamente te lo explico. Política monetaria expansiva significa mayor emisión monetaria. El Estado comienza a emitir dinero buscando ¿qué cosa? Tener dinero para poder gastar. ¿Está bien? Hay también la contractiva. Significa que el Estado más bien emite menos dinero y reduce su gasto público. ¿Está bien? Sencillo. Emito más, emito menos. Pero ya sabes que cuando emites más dinero y lo metes a la economía, puedes generar inflación. ¿Está bien? Tienes un riesgo ahí. ¿Ya? Listo. Ahora, división de la economía, chicos, rápido. Ya creo que nos quedan unos minutos. ¿No? Todavía nos quedan unos 8 minutos. División de la economía. Tenemos dos formas de ver la economía, el punto de vista positivo y el punto de vista normativo. ¿Cómo lo diferencio, profe? Positivo responde a la pregunta lo que es. ¿Está bien, chicos? La pregunta lo que es. O sea, lo que está dado, lo que yo no puedo cambiar, no puedo modificar. ¿Y qué no puedo modificar yo? Una estadística. Las estadísticas son parte de ¿qué cosa? De la economía descriptiva. ¿Qué no puedo modificar yo? Una ley. ¿Qué ley, profe? La ley de la oferta y la demanda. Entonces tampoco puedo modificar la teoría económica. Y la teoría económica nos explica fenómenos que parten de la macroeconomía, cuando analizamos la economía como un todo, y que parten de la microeconomía, cuando dividimos la economía en diferentes mercados. Ya vamos a ver un poquito de macro y de micro durante estas 20 semanas que vamos a estar juntos por aquí. ¿Está bien? Ahora, chicos, por ejemplo, economía descriptiva, estadística. ¿Qué institución en el Perú se encarga de hacer economía descriptiva? La que te habla de la tasa de empleo, la que te habla de la tasa de inflación. ¿Quién se encarga? Ahí está. Correcto, Henry, el INEI.
Correcto, Vilma, perfecto. Entonces, esa estadística yo no la puedo variar. Por ejemplo, cuando me dicen el sector textil aumentó 30% en el 2018, es una estadística, yo no la puedo cambiar. ¿Está bien? Es lo que es economía positiva. La economía normativa, más bien, me dice lo que podría ser. ¿Qué significa en este caso lo que podría ser? El Estado toma una decisión, hace política económica de tipo fiscal o de tipo monetario y busca objetivos. Ahora, los objetivos pueden darse, sí, como también no pueden darse. Por ejemplo, el expresidente Vizcarra subió los impuestos, política fiscal, ¿ya? Generó más impuestos. ¿Qué dijo? Vamos a aumentar la recaudación generando más impuestos. ¿Y qué fue lo que hizo? Más bien redujo la recaudación. ¿Por qué? Porque muchos dijeron, oye, mucho impuesto, pues me vuelvo informal. Ya no quiero ser formal, ahora me vuelvo informal, ya no pago impuestos. Chao. Y eso fue lo que sucedió. Se buscó un objetivo y no se logró. ¿Está bien? Política monetaria tiene que ver lo que vamos a mencionar hace un rato cuando hablamos de los monetaristas. Tiene que ver con cuánto emite el gobierno. ¿Ya? Y también las tasas de interés que se mueven dentro del mercado cambiario, porque las tasas de interés va a depender mucho de cuánto dinero circula en la economía. Entonces, se pueden tomar decisiones, lo que podría ser, lo que debería pasar, lo que yo busco, pero puede ser que se dé o no se dé. Ahora, chicos, hoy me preguntaron, profe, ¿y me puede dar una explicación un poco más, digamos, sencilla de lo positivo y lo normativo? Bueno, vamos a dar un ejemplo, ¿ya? A ver qué les parece. Ahora que está un poco de moda el fútbol, nos gusta a todos, les gusta a los chicos, a las chicas y todo lo demás, ¿ya? Por ejemplo, comenzamos el próximo año, va a jugar la selección, ¿ya? Y hablan con el señor Gareca y le dicen al señor Gareca, bueno, tenemos que jugar el siguiente partido contra Bolivia en La Paz, ¿ya? ¿Qué va a hacer usted? Bueno, yo voy a jugar con 6 defensas, voy a jugar con 4 en el medio campo y voy a jugar sin delanteros. Ah, señor, ¿y por qué va a hacer eso? Porque quiero sacar un empate. No puedo perder ese partido. ¿Qué carácter tiene la decisión de Gareca, chicos? ¿Normativo o positivo? Correcto, normativo. Él está tomando una decisión buscando sacar un empate, que puede ser empate, pues se puede ganar como se puede perder. El partido es un viernes, 5 de la tarde, concluyó el partido en La Paz. Perú 1, Bolivia 0. ¿Ese resultado qué carácter tiene? ¿Sigue siendo normativo? No, correcto, cambió, ¿no es cierto? ¿Y esa estadística la puedo mover? No, ya no la puedo mover, ya aparecen en las páginas de estadísticas, ya aparecen en las páginas de las casas de apuestas, ya la gente está cobrando sus apuestas porque el resultado ya se dio. Esa es la diferencia entre positivo y normativo. Es lo que es, correcto. ¿Se entendió, chicos, o no? ¿Quedó claro? Listo, perfecto. ¿Está bien? Excelente, chicos. Esa es la idea. ¿Ya? Y para cerrar la clase de hoy y desearnos feliz Navidad, todos, ¿ya? Vamos a hablar de qué es el problema económico. Muchos dicen, vamos a solucionar el problema económico. Los estados solucionan el problema económico. Chicos, algo que deben saber ustedes. El problema económico no solamente lo resuelven los estados, el problema económico se resuelve a nivel micro. Desde una empresa tiene que solucionar un problema económico. A ver, ¿y qué es el problema económico? Responder a la vez 3 preguntas. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Y si yo no respondo esas 3 preguntas, es posible, más que seguro, que mi negocio no funcione. A ustedes les ha debido pasar que caminan por la calle y se encuentran con una tienda nueva, una barbería. ¡Qué excelente! Mira, se ve muy moderna. Y a los 4 meses vuelven a pasar y el negocio o la tienda dice se alquila. ¿Qué pasó? Posiblemente no resolvió bien el problema económico. A ver, pongamos el ejemplo de la barbería. ¿Ya? A ver, ¿qué producir? Cortes de cabello. ¿Ya? Cortes de cabello modernos. ¿Ya? Listo. ¿Cómo lo hago? Decoro el lugar muy bonito, utilizo máquinas modernas, lleno todo de grafitis,
equipo de sonido full reggaetón a todo volumen, listo, comienzo, abro mi barbería el día lunes, gran inauguración con música, ¿no? Invité a 2 participantes de la Guerra de los Gallos para que de alguna manera, pues, combatan ahí, hagan ejercicio de su prosa, discutiendo uno con otro, lanzándose ahí desafíos, como les llaman, ¿no? Listo, 3 meses después quebré. ¿Por qué? Porque no me di cuenta para quién producir. Y no me di cuenta que el lugar donde puse la barbería era un barrio con personas mayores de 45 años que buscan cortes clásicos, no les gusta hacerse fades, que no les gusta el reggaetón. Conclusión, ¿es importante poder contestar todo a la vez o no? Correcto, no evaluó el mercado. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué no lo evaluó? Porque evaluar el mercado tiene un costo, chicos. Y hay que saber de alguna manera, ya, de dónde sale ese fondo para evaluar el mercado. Si yo me lanzo a la piscina o al mar y no sé nadar, definitivamente no voy a llegar. Definitivamente no voy a llegar a la orilla. ¿Está bien? Y por último, sistemas económicos que se aplican en los diferentes estados. Tenemos la economía de libre mercado, donde no interviene el Estado y todo se deja a las fuerzas de oferta y demanda. Por ejemplo, la economía en Estados Unidos. La economía de planificación central, donde el mercado no funciona, sino quien decide todo, desde qué se produce, desde un alfiler hasta una computadora, lo decide el Estado. Qué, cómo y para quién producir, el Estado lo toma, lo decide, y eso es, por ejemplo, en China. Y en el caso de una economía mixta como el Perú, donde vemos que cuando el sistema privado, o en este caso el mercado no funciona, el Estado te puede dar en momentos educación, te puede dar empleo, te puede dar salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo, chicos? Con eso acabamos el tema de hoy. Aquí tienen las claves. Ya abrimos, chicos, abrimos la encuesta. Ahí tienen la encuesta. Ya. Y nada. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, chicos. Ya, espero que haya quedado todo claro, aunque veo que para algunos no tanto, pero espero que haya quedado todo claro. Y nada, desearles solamente, chicos, salud a todos por casa, que la pasen juntos los que tienen que pasarlas, evitemos aglomeraciones, la cosa se está poniendo otra vez complicada. Un abrazo a cada uno de ustedes y a sus familias y que pasen unas felices fiestas, una feliz Navidad, chicos. ¿Está bien? Listo. ¿Cómo se responde la encuesta? Bueno, eso tienen que preguntarlo directamente a la tutora, Rosario, ¿ya? Pregúntele, por favor, porque veo que algunos le han dado clic, pero parece que la clase no les hubiera gustado. Chicos, nada, una broma, un abrazo para cada uno de ustedes y feliz Navidad. Nos estamos viendo el próximo martes a la misma hora y cualquier pregunta, duda que tengan, la absolvemos durante los primeros 5 minutos de la clase siguiente. Abrazo, chicos, que les vaya muy bien. Feliz Navidad para todos.